Santos Tiesos, otorrinolaringólogo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer enorme. Me dice gracias a ustedes por invitarme. Primero por acordarse de mí, ¿a vos te parece, Mauricio? Segundo porque además me dan la posibilidad de contar todo lo que aprendí de alguna manera, que es un montón. Y tercero porque te vas ahora en octubre. En octubre. ¿Es la fecha el 29? El 27 me voy, el 29 hablo allá en Milán. Congreso Europeo de Otorrinolaringología. ¿Hablas en italiano o hablas en Yo hablo más el italiano, el inglés me cuesta bastante. Pero ¿cómo vas a exponer? Lo voy a exponer en castellano, pero Con traducción. llevo a mi hija que habla perfectamente el inglés. Bien. O sea, me voy tranquilo precisamente por eso, ¿no? O sea, tengo bien cubierto los dos idiomas. Mi hija habla perfectamente el italiano y perfectamente el inglés. Así que vamos a ver cómo lo exponemos. En principio, el trabajo está escrito en inglés. Yo tengo que mandé el trabajo escrito en inglés, que me lo escribió mi hija. Y qué importante que es este Congreso Europeo, que te lo recibieron y lo aprobaron. Sí. Realmente, ¿no? Yo pensaba... Vos en tu fuero íntimo pensabas que no. Claro, yo pensaba que no me lo iban a aprobar porque estamos hablando de algunas cosas que creen que están perfectamente sabidas respecto del oído. Entonces, mandar algo donde uno dice lo que estábamos pensando del oído no es tan cierto, es bastante difícil. Pero yo sé que... Lo vas a exponer en un congreso en Europa, o sea... Hay que atreverse. No, es en Europa. O sea, estas cosas yo las hablé muchísimo en nuestro país. Hasta ahora en ingeniería nadie me las pudo rebatir. O sea, si bien en la facultad se sigue enseñando la onda viajera de von Becke, sí, dentro de la facultad de ingeniería, a mí me permiten exponer mi teoría, que no es... o sea, no es tanto una teoría, sino que está basada en expresiones algebraicas que me llevaron una vida. Ponelo al gráfico, porque claro, me dice la producción de qué está hablando. Está bien, vamos a contar esto. Hay muchos temas para hablar hoy. Mira ese gráfico, amplíalo, sacame a mí. Ese gráfico lo hiciste vos. ¿Qué letra tenés, Tieso? Bueno, hermosa. Con respecto a la letra, ¿sí? Yo tenía una muy mala letra. Ajá. Eso no lo escribí yo, siempre digo. Eso que está ahí lo escribió mi profesora de caligrafía. O sea, cuando escribo no son mis manos, sino es de la profesora que realmente el primer día de clase me dijo: usted para probar conmigo va a tener que mejorar mucho. ¿Le contás a la gente que está mirando ese gráfico y dice, che, ¿qué están haciendo en el consultorio? No se entiende. Contale desde el llano. Un poquito qué es lo que vamos a explicar. Si ustedes ven, tiene dos ventanas. El oído, eso es un caracol desenrollado, correcto. Tiene dos ventanas. En una ventana, la ventana oval, es la donde se encuentra el estribo, que se mueve con la frecuencia del estímulo, la frecuencia que tiene la onda sonora. El pequeño huesecillo del estribo, ¿no? Perfecto. El último huesecillo, el último hueso que se descubrió y de casualidad, porque se cayó y nadie lo había visto hasta ese entonces. Es el huesito más pequeño que tiene el organismo. En esa ventana el huesito se mueve en forma rápida o se mueve en forma lenta de acuerdo a la frecuencia que recibe. Ahora, cuando recibe una frecuencia muy, muy aguda, es decir, que se mueve muy rapidito, se mueve la primera parte de la membrana, la que está al costadito mío, a la izquierda. A ver, a la primera, está bien. La primera. Y cuando se mueve lento, se mueve la parte apical, donde dice
en la parte donde está más cerca del helicotrema. Si lo achican un poquitito Sacalo más, se va y lo vas a ver. Sácame a mí, que prefiero que vean el gráfico. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? ¿Cómo sabe el lugar donde se tiene que mover de acuerdo a la frecuencia? Eso parece como mágico, o sea, es como si estuviera predestinado, como si hubiese una inteligencia que dijera: vos cuando te movés rápido me muevo yo en este pedacito, y cuando me muevo lento me muevo En el otro. en este pedacito. Esto es lo que vamos a explicar. ¿Cuál es la inteligencia que se ha dado en la naturaleza, en la evolución de la naturaleza, para que esto ocurra? Es como si hubiese un programa ya determinado por la histología y la anatomía del oído que hace que estas cosas ocurran, y que además de eso uno puede ponerle fórmula y decir: esto pasa por esta ley. Eso es básicamente un poco lo que vamos a explicar. ¿Qué pensás que puede ocurrir? ¿Cómo lo pueden tomar? Es un sitio importantísimo. La primera cosa es que yo espero que me vayan a ver allá ingenieros y médicos que sepan matemáticas, porque esto es imposible de explicar sin que uno sepa lo que es una derivada, lo que es una integral, porque requiere cada fórmula requiere saber entrar en ese detalle. O sea, yo voy a explicar esto diciendo: esto respeta todas las leyes físicas que gobiernan el universo conocido por nosotros. O sea, respeta a Newton. El principio de inercia de Newton está metido acá adentro. El principio de acción y reacción de Newton, la segunda ley de Newton, está metido ahí adentro. O sea, que si no pudiera explicarlo a través de ese conocimiento que ya existe, porque también respeta la ecuación de Euler, todo eso, el oído es como si supiera todas esas ecuaciones. Por eso que yo te decía a vos, estoy seguro que Dios existe, porque hay tanta inteligencia metida ahí adentro, que no sé de dónde aparece. Digo, el agua que está ahí adentro del oído se mueve de una manera particular, que no se puede mover de otra forma. Digo, ¿qué es lo que hizo que eso pasara? ¿Qué es lo que hizo que eso pasara? Y las leyes están ahí. Eso voy a explicar las 16 ecuaciones que escribí para poder explicar este fenómeno. A la vuelta venís y nos contás cómo te fue. Pero sí, por sí. favor. Vos querías empalmar esto con el oído y algunos Sí, temas. no, porque tenemos varios para... mucha gente que, viste que, bueno, el cholulaje, la gente que ve televisión y todo, y bueno, justamente una periodista que está en televisión, famosa, que comentó, desnudó su preocupación porque de descubrir un colesteatoma, ¿no? O sea, entonces la gente dijo, ¿colesteatoma? ¿Qué es un colesteatoma? Entonces, dice que empezó con un sangrado, con disminución de la audición. Con una molestia, un dolor espantoso. Entonces, bueno, para alertar, primero para informar a nuestros televidentes, claro, y sobre todo para alertar algunas cosas incipientes que puede derivar en un colesteatoma. ¿Qué es un colesteatoma? Para poder explicar qué es un colesteatoma, uno tiene que pensar que uno no se muere de golpe, se va muriendo de a poco, y que una de las cosas que se muere y que hay, o sea, evidencia extraordinaria de que eso pasa es la piel. La piel se va muriendo todos los días y se va descamando.
Nosotros no nos damos cuenta, pero la piel se va descamando todos los días porque se va muriendo la capa externa, y ahí aparecen los dermatofagoides, es decir, los bichitos que se comen esa piel y que mucha gente le da alergia. Ahora, ya viene el tema alergias, sigamos. Para que vos tengas una idea, Raúl, en medicina se estudia mucho lo que se llaman, dentro de las leyes que tiene la medicina, la lucha de epitelios. La lucha de epitelios. O sea, el oído medio está cubierto por tejido mucoso, que tiene cilias, que eliminan todo lo que tiene adentro, el moco que pueda pasar desde la nariz al oído medio, ¿correcto? Y la membrana del tímpano lo divide del epitelio externo, que es piel. Ahora, cuando se produce una lesión de la membrana del tímpano que involucra la parte más periférica del tímpano, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se encuentran los dos epitelios, el epitelio plano estratificado, es decir, la piel del conducto auditivo externo, y el conducto auditivo externo, es lo que no podemos tocar con el dedo, tal cual, y con la mucosa. Y en esa guerra siempre gana el tejido escamoso. Bien. La piel. ¿Y la piel qué hace? Ingresa todo por ahí. Como gana en esa frontera, gana la pelea, se va metiendo adentro. Pero acá adentro, el oído medio es algo inextensible. ¿Correcto? Entonces, la piel que se mete adentro, ¿qué ocurre? Se sigue descamando, pero ya no se puede caer al piso. no tiene lugar para salir. No tiene lugar para salir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se empieza a acumular y aparece un neotumor, porque no es un tumor maligno ni benigno, sino que es piel descamada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También hay otra ley que se da en medicina, en todos los órdenes de la medicina, que el hueso no tolera la presión. O sea, si yo coloco, le aplico una fuerza a un hueso durante mucho tiempo, lo termino agujereando. ¿Por qué? Porque aparece lo que llamamos una reacción osteoclástica. El hueso desaparece en la presión, se forma en la tracción. Y más en los huesecillos tan delicados y chiquititos que tenés en el oído. En el oído, a la cadena de huesecillos la termina destruyendo toda. Y ahí el dolor y el sangrado. Sí, pero el problema más grande son las complicaciones que te puede llegar a dar este pseudo tumor. ¿Por qué? Porque en la compresión hacia arriba se lleva por delante el techo de el oído medio, que está en contacto con la meninge. Entonces, eso puede llegar a dar como complicación grave una meningitis. Pero además de eso, el oído pasa por el oído también el nervio facial, y la compresión sobre el acueducto del facial te puede llegar a dar una parálisis facial. Tratamiento, una vez que lo hemos detectado, Santos, está la posibilidad quirúrgica. Es quirúrgica. Es quirúrgica. El tratamiento en todos los casos es quirúrgica, precisamente para evitar todas las complicaciones de las cuales nosotros hablamos, la parálisis facial, la meningitis, y la otra, el vértigo, como consecuencia de la lesión del conducto semicircular externo.
Entonces eso, si erosiona el conducto semicircular externo, el paciente se marea. Pero una vez que se operó, en general andan muy bien, siempre y cuando también el paciente haga caso y que no tiene que mojarse el oído bajo ninguna circunstancia. Listo. Cada tema que planteás es un programa nuevo y Mauricio me hacía entender que era si no habíamos sufrido cualquiera de nosotros vértigo alguna vez. Un día lo tocamos, ¿te parece bien? Seguro. Le decía a Santos, como otorrino, cuál es la causa, si existe, que hay más alergias que antes. Me decías que sí. Sí. Abundan hoy. Abundan las alergias. Es que la medicina es algo tan cambiante, tan cambiante. Las patologías que yo veía hace 40 años atrás, hoy no las veo. El Osena, que yo veía Osena prácticamente un paciente por día, y hoy no veo a ninguno. Y alergias que en otro tiempo eran limitados, eran más la gente asmática. Nosotros teníamos en aquel tiempo la patología más dramática de la alergia era el asma. Correcto. La verdad de la cosa es esa. Pero hoy no es así. Hoy el cambio climático, el cambio los árboles. climático, y vos fijate, por ejemplo, hoy es un día magnífico para el alérgico. ¿Y por qué? Porque uno dice que antes de ayer estaba para la miércoles y hoy estoy mejor. ¿Y sabes por qué? Porque llovió. Y sabes que yo estoy mucho mejor. Es que eso parece una estupidez. Claro, pero ¿viste? El polvillo todo cayó. El polen, claro, todo cayó. Eso te cae. Lo que decía la gente en el campo, ¿viste? Que te limpiaba el aire, la lluvia, es cierta, no es una estupidez. O sea, vos pensás, ¿por qué pensás que el agua de lluvia no te sirve para ponerle al radiador, por ejemplo? Porque no es agua destilada. Porque viene con todo el polvillo que baja. Más ahora con los incendios, ¿no? Con los incendios que tenemos. Muchísimo más. ¿Esa quema de pastizales afecta también? Total, ¿Nos llega? Porque dice, no, si yo no vivo en Entre Ríos. No llega a todos. Bien. En mayor o menor medida nos llega a todos. Pero vos, esto es que todo tiene que ver con todo. Vos sabés que a mí me gusta la jardinería también, entonces decís, ¿por qué el agua de lluvia es mejor que el agua de la manguera para las plantas? ¿Te imaginaste alguna vez por qué? No, pero siempre se dijo eso. Siempre se dijo eso, y tienen razón. Hoy sabemos que tienen razón, porque la capa más alta de la atmósfera, ¿sabés cómo se llama? Ionosfera. ¿Y qué ocurre en la ionosfera? ¿Viste? Ahí aparecen los rayos que fabrican los nitritos y los nitratos que la planta necesita. Entonces, con la lluvia, vos a la planta le estás sacando la sed y además de eso la estás alimentando con los nitritos que necesitas, mientras que el agua de la manguera solamente le está sacando la sed. Bueno, mire a dónde llegamos, cada cosa hacemos una historia. Ahora vamos a eso, tenga en cuenta los cuidados. No, pensaba en algo que hablamos, Mauricio, esta venta de antialérgicos, de esta gotita, esta pastilla en cualquier programa, no es recomendable, digo, consulte al médico, no necesariamente hay que ir Pero ¿por qué tenés que consultar al médico? Que es lo importante. Porque a veces uno dice, consulte al médico para tener más pacientes. No necesitamos más pacientes. Claro. Consulte al médico por su bien. No, porque cuando vos estás medicando a alguien, correcto, lo que estás dándole es un medicamento que
tiene efectos colaterales. Pero Y estos que- dicen llamarse de venta libre. Pero, a ver, vos necesitás muchas veces que el paciente tenga medicamento. En algunos pacientes tenés que darle descongestivo, si no, no anda. Correcto. Pero a todos los pacientes le vas a dar descongestivo. No. No. ¿Por qué? Porque vos tenés que estar pensando cuáles son los efectos colaterales del descongestivo, ¿correcto? Porque si tenés un paciente geronte que tiene problema prostático, le das descongestivo y deja de orinar. Bien. O, si no, la pseudoefedrina para el tema de hipertensión. La hipertensión. Entonces, cada vez que uno dice consulte con el médico, porque el médico sabe, o sea, qué medicamento tiene. Muchas veces yo al paciente le digo, yo sé que si le doy tal pastillita, usted lo mejoro inmediatamente, pero no se la voy a dar. ¿Por qué? Porque le va a traer este problema y este problema, y entonces digo, prefiero ir más lento en la mejoría que desmejorarlo por otro lugar.